Cada día tenía que bailar descalzo sobre rocas abrasadoras, pero para dominar el baile perfecto, los callos de mis pies no dejaban de formarse, romperse y volver a formarse. Al final lo conseguí. Una sola actuación y toda la capital hablaba de mí. Y me convertí en la única obsesión del joven señor. Pero mi hermana, Su Xingguan, llevaba mucho tiempo interesada en él, y no había forma de que dejara que se enamorara de mí. Así que esa misma noche agarró una almohada y se metió directamente en su dormitorio. Resulta que la última persona que él quería ver era a ella. Tu hermana nunca se rebajaría de esa manera ante nadie. Esa sola frase destruyó por completo su orgullo, y ella acabó arrastrándome con ella desde lo alto de la muralla de la ciudad. Pero no morí. En cambio, me desperté de vuelta en el día en que mi padre me llevó a casa por primera vez. Padre le pidió a su primera esposa que eligiera a una de nosotras para criar a su lado. En mi vida pasada, mi hermana eligió a la primera esposa, virtuosa y correcta. Y yo acabé con Lady Lu, la concubina que sabía cantar y bailar como nadie. Esta vez, sin embargo, mi hermana se movió primero. Eligió a Lady Lu. En ese mismo instante me di cuenta de que ella también había renacido. Mi padre se quedó visiblemente desconcertado. Papá siempre tuvo debilidad por ella, y todo el mundo sabía que tenía grandes ambiciones. Así que, renunciar a la oportunidad de ser criada como la hija legítima para ir a vivir bajo una concubina. Eso no tenía ningún sentido para él. ¿Por qué te haces esto a ti misma? Padre, he tomado una decisión. Deja que la primera esposa se lleve a mi hermana. Ella se giró para irse y al pasar a mi lado, me dedicó una pequeña sonrisa burlona. Esa mirada lo decía todo. Esta vez, te toca a ti ser la que sufra como la hija legítima. Como si yo no supiera exactamente lo que estaba pensando. En la vida pasada, lo único que ella siempre quiso fue ser la hija legítima. Básicamente se lanzó a los brazos de la primera esposa. Con lo que ella no contaba era que aunque la primera esposa tenía el título, a mi padre le importaba un bledo. Aquel patio siempre se sentía como un congelador. ¿Y la primera esposa? Cero interés en competir por el afecto. Ella simplemente se quedaba en la sala de oración todos los días haciendo sus cosas. So Xingguan estaba bajo su control las 24 horas del día, 7 días a la semana, se levantaba antes del amanecer, se vestía y se iba a la academia de señoritas antes de que saliera el sol. Y cuando regresaba, no había descanso. La primera esposa la ponía personalmente a trabajar con el ábaco y a revisar los libros de contabilidad hasta medianoche. So Xingguan era absolutamente desgraciada. Mientras ella se ahogaba entre números con un dolor de cabeza insoportable, yo estaba fuera con Lady Lu viendo una actuación en directo. Mientras a ella le dolía la muñeca de tanto escribir, Lady Lu me llevaba a volar cometas bajo la brisa primaveral. Y cuando crecimos un poco. En todas las reuniones sociales de la élite joven de la capital, Lady Lu me vestía para matar. Podía cantar, podía tocar la cítara. Todos los jóvenes nobles de la ciudad estaban obsesionados. Me llamaban la belleza número 1 de la capital. Mientras tanto, So Xingguan no conseguía ni una sola mirada. Sin talento, sin encanto. Todas esas habilidades de gestión del hogar que la primera esposa le inculcó. Completamente inútiles en una fiesta. Lo único que tenía a su favor era su estatus como hija legítima, lo que al menos le daba ventaja a la hora de buscar pretendientes. Entonces se enamoró perdidamente del joven señor de la finca del Marqués Pin, y se declaró en huelga de hambre, arrodillándose frente a la primera esposa. Madre, por favor, ve a la finca del Marqués y arregla un matrimonio para mí. Eres demasiado joven. Hablaremos de ello más tarde. Este tipo de obsesión solo trae problemas. Ve a copiar el Sutra del Corazón 30 veces en la sala de oración. Mientras So Xingguan estaba en la sala de oración copiando escrituras, yo estaba en una reunión interpretando la danza Luyao que Lady Lu me había enseñado. La propia Lady Lu venía de un pasado como bailarina. Y con ella entrenándome personalmente cada movimiento que hacía, cada sonrisa, cada mirada, era pura elegancia. Tenía a todos los nobles en aquel jardín completamente enganchados. Se dice que todos los hombres de la capital perdieron la cabeza por mí aquel día. En nuestra familia Sioux, ser la hija legítima no significa nada. Ve a sufrir con esa anciana todo lo que quieras. Esta vez mi hermana ni siquiera dudó. Eligió a Lady Lu. La vida con la primera esposa era realmente dura. Entrabas en su habitación y solo veías muebles básicos y una única estatua de Buda. Debes estar bastante decepcionada. En la vida pasada, conociendo la personalidad de mi hermana, probablemente ni siquiera intentó ocultarlo. ¿Quién lo habría pensado? La primera esposa, completamente fuera de favor, viviendo más humildemente que cualquier concubina de la casa. Quiero decir, la habitación de Lady Lu, oro, seda y lujo extravagante por todas partes. Pero yo simplemente dejé caer con calma un trozo de madera de agar en el quemador de incienso. Creo que cuando una habitación está limpia y sencilla, el corazón también se siente despejado. Ninguna cantidad de riqueza supera la luz del sol entrando por esa ventana. La primera esposa arqueó una ceja. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos. Claramente no esperaba eso de mí. Eres una chica interesante. Muy bien, ya que estás dispuesta a quedarte conmigo, te tomaré bajo mi protección. Pero soy estricta, y probablemente no disfrutarás de lo que te enseñe. Lo que sea que enseñes, lo aprenderé. Montañas de libros de contabilidad apilados en el escritorio, abacos justo al lado y la primera esposa allí de pie con una regla en la mano. Más vale que estés atenta. Mantente concentrada. Si pierdes la concentración más de 3 veces, te golpearé la palma de la mano. La contabilidad era brutal. Ni de lejos tan divertida como la poesía o la música.
Todos esos números me daban un dolor de cabeza tremendo. Bastante difícil era ya distinguir los ingresos de los gastos, por no hablar de detectar patrones en los datos. A veces empezaba a quedarme dormida, y era entonces cuando la regla golpeaba ligeramente la palma de mi mano. Realmente no dolía, pero me devolvía la atención al instante cada vez. La primera esposa dejó la regla. Es duro, ¿verdad? Lo es. Pero sé que si no aprendo esto ahora, una vez que esté casada y lleve una casa, todo el mundo se aprovechará de mi ignorancia. Eso será mucho más difícil. Todo el mundo sufre de una forma u otra. Prefiero esforzarme por aprender que sufrir por ser una ignorante. La primera esposa arqueó ligeramente las cejas. Debió de haber sido impresionante en su día. Todavía se podían ver rastros de esa belleza en sus rasgos. Pero ahora, con túnicas sencillas y dedicada a la oración, había una pesada y silenciosa tristeza en ella. Sinceramente me caía muy bien. Siempre era un poco distante conmigo, pero cuando las estaciones cambiaban y las noches se volvían frías, ella se acercaba sigilosamente, me arropaba con la manta y volvía a salir sin hacer ruido. Pero mi padre no podía soportarla, y casi nunca pisaba nuestro patio. Pero esa noche realmente apareció. Una vez al mes visitaba las dependencias de la primera esposa, solo lo suficiente para mantener las apariencias. Los sirvientes corrían emocionados y todo el lugar se sentía mucho más vivo de lo normal. Pero esta vez, antes de que hubiera estado sentado allí media hora, llegaron cantos desde el exterior. ¿Quién está cantando? Un sirviente dio un paso adelante. Es Lady Liu enseñando a cantar a la señorita Wan. En cuestión de momentos, Lady Liu entró flotando en una nube de perfume, vestida de pies a cabeza con colores llamativos, arrastrando detrás de ella a una Suqing Wan igualmente engalanada. Sulon, ¿has oído cantar a Wan hace un momento? Mejor que yo en mis tiempos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La primera vez que nos conocimos en el pabellón del lago, yo estaba cantando esta misma canción. Me conmueve que todavía te acuerdes. Mi voz ya no es lo que era, pero al menos puedo transmitírselo a mi hija. Waner, ¿por qué no invitas a tu padre a entrar y se la cantas de nuevo? Suqing Wan dio un paso adelante inmediatamente y tiró de la manga de mi padre. Padre, la tía y yo queremos ir.